Revelado. Estos 3 alimentos increíbles transforman el olvido en claridad en solo 24 horas. El reloj marcaba las 3 de la tarde, y Sofía, con la mente saturada de informes y despliegues médicos, luchaba para mantener la concentración. Si yo pudiera recordar, pensó, sintiendo la presión familiar asfixiante. La ansiedad se acumulaba en su pecho. Cada día en el hospital era una batalla que parecía no tener fin. Mientras se movía con destreza entre pacientes, sus ojos recorrían el rostro de don Andrés, el anciano que siempre traía consigo historias cargadas de sabiduría. Esa tarde, él mencionó que había 3 alimentos ancestrales que podían mejorar la memoria. Sofía sintió una chispa de esperanza, pero ¿era posible que algo tan simple pudiera ayudarla? En su mente, las voces de sus abuelos resonaban. Habían hecho tantos sacrificios para que ella pudiera ser enfermera. «No puedo fallar», murmuró, sus manos temblando al administrar una inyección. Sin embargo, cada vez que se miraba en el espejo, veía una versión apagada de sí misma, llena de dudas. «No puedo ser una decepción», se decía, mientras las lágrimas amenazaban con brotar. La presión por cumplir con las expectativas de su familia se sentía como una losa pesada sobre sus hombros. Sueños y esperanzas, sin embargo, se tornaban cada vez más borrosos. Sofía recordaba los momentos en que su hermano pequeño la miraba con admiración y se preguntaba si un día podría decirle que también había vivido con sus propias aspiraciones. La idea de explorar los alimentos de don Andrés cobró vida en su mente, pero el escepticismo de sus compañeros resonaba como ecos en su interior. «Eso no es lo que necesitas», le habían dicho. «Solo necesitas enfocarte en tu trabajo». En la lucha entre su deseo de investigar y el temor a ser ridiculizada, se sentía atrapada. Una noche, mientras revisaba sus apuntes, el insomnio se convirtió en su compañero. Fue en ese momento cuando un viejo amigo apareció en sus pensamientos. Roberto. Recordó cómo siempre encontró consuelo en su risa, incluso en los momentos más difíciles. ¿Podría él ser la pieza que faltaba en su búsqueda? Se sentía ansiosa. La idea de pedirle ayuda significaba abrir una herida que había sanado superficialmente, pero también significaba el riesgo de enfrentar sus propios miedos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema crecía con cada día que pasaba. Mientras más se adentraba en sus pensamientos sobre los alimentos ancestrales, más rápido su mente se llenaba de imágenes de fracasos. La angustia se hacía palpable. El temor a que sus esfuerzos fueran en vano se espejaba en la mirada de sus abuelos. La idea de no poder ayudar a su hermano, de ser incapaz de ser la enfermera que todos esperaban, la drenaba. Un día, mientras buscaba en la biblioteca del pueblo, sintió un nudo en el estómago al descubrir un póster sobre una conferencia de medicina tradicional. Esto podría ser mi oportunidad, pensó, y el terror se mezcló con la esperanza. Un último empujón, una decisión que podría cambiarlo todo. Pero, a medida que se acercaba a ese momento decisivo, el eco de don Andrés resonaba en su mente. ¿Dudaría de sí misma una vez más? ¿O se atrevería a romper las cadenas que la mantenían anclada a la tormenta de inseguridades? La respuesta podría cambiar no solo su vida, sino el futuro de su familia. ¿Podría finalmente encontrar su propio camino? ¿O seguiría atrapada en las expectativas ajenas? La incertidumbre la envolvía. Sofía se despertó aquella mañana con una resolución renovada. La conferencia de medicina tradicional era mañana, y cada minuto contaba. Decidió que esta sería la oportunidad para dar un giro a su vida, un paso necesario hacia su crecimiento personal y profesional.
Reuniendo sus pensamientos, se sentó frente a su escritorio, rodeada de libros y papeles. Sabía que atesoraba el conocimiento suficiente, pero la confianza aún le parecía un misterio. Mientras recorría las páginas de sus notas, su mente divagó. Si tan solo pudiera volver a ser la niña que soñaba ser enfermera, que no temía desafiar lo establecido. Un suspiro se escapó de sus labios. Había llegado el momento de enfrentar sus propios miedos, así como había enfrentado a sus pacientes en los momentos más difíciles. Con cada palabra escrita, Sofía sentía que deshacía parte del nudo que la mantenía atada a la duda. Decidió visitar a don Andrés antes de que el sol se ocultara. El anciano siempre había sido una fuente de sabiduría y apoyo. Al llegar, la cálida luz del atardecer bañaba la pequeña casa, mientras él la recibía con una sonrisa. Sofía compartió su incertidumbre sobre la conferencia y cómo sentía que podía aprender más sobre los alimentos que mencionó. Lo crucial, Sofía, es ir con una mente abierta. No tienes que tener todas las respuestas, le dijo mientras preparaba un té. A veces, las mejores lecciones vienen de quienes se atreven a preguntar. Esas palabras resonaron en su ser. Asociar su deseo por aprender con el impulso por preguntar era un primer paso hacia su transformación. Esa tarde, conversaron sobre la conexión entre la nutrición y la salud mental, un tema que Sofía ahora ansiaba explorar. Cada historia que don Andrés compartía encendía una llama dentro de ella. Con cada anécdota, su visión se fue ampliando, y la idea de que su propio bienestar podía estar ligado al de sus pacientes parecía menos descabellada. Mientras se despidieron, una idea brilló en su mente. Sofía sabía que tenía que hacer un cambio tangible. Esa noche, frente a su computadora, comenzó a planear su presentación para la conferencia. La idea de unir evidencia científica sobre los alimentos ancestrales con las historias de vida de sus pacientes parecía un triunfo personal. Nunca había estado tan decidida a arriesgarse, a mostrar el lado más humano de su carrera. A medida que avanzaba, sus dudas comenzaron a disiparse, sustituidas por un propósito claro. «Esto es lo que puedo ofrecer», se dijo a sí misma. Era un reto. Sin embargo, el miedo a fallar fue eclipsado por la posibilidad de impactar en la vida de otros. Esta presentación sería más que un esfuerzo académico. Sería una plataforma para darle voz a aquellos que, como ella, habían sentido la inseguridad. Cuando terminó, un exhaustivo sentido de logro se apoderó de ella. Sofía se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo vio a alguien segura de sí misma. Había comenzado a aceptar sus vulnerabilidades como parte de su historia. Sin embargo, a medida que la mañana de la conferencia se acercaba, la ansiedad volvió a hacer acto de presencia. Ya no se trataba solo de compartir su conocimiento. Era el momento de rendir cuentas, de enfrentarse a sus propios críticos internos y a las expectativas ajenas. Con una nota de esperanza, Sofía se preguntó, ¿seré capaz de normalizar mis miedos y transformarlos en aprendizaje? El eco de la sala de conferencias resonaba en su mente mientras visualizaba el escenario. Enfrentarse al público significaría un nuevo desafío, un salto hacia lo desconocido que podría definir su futuro. Pero, antes de entrar, una última duda se asomó. ¿Está realmente lista para este momento? La respuesta, sin embargo, se ocultaba en su valentía, lista para ser descubierta. La mañana de la conferencia llegó cargada de una mezcla de emociones que Sofía no podía ignorar. Su estómago revoloteaba de nervios, pero también había una chispa de emoción en el aire. Caminó hacia el edificio del auditorio, cada paso resonando como un tambor en su mente. Era un espacio imponente, diseñado para inspirar respeto y admiración. Mientras pasaba por las puertas, su aliento se aceleró al imaginar a cientos de rostros mirándola. Se dirigió a la sala de preparación. Allí, rodeada de otros ponentes y organizadores, Sofía sintió una oleada de impostura. La confianza que había cultivado la noche anterior parecía desvanecerse ante la magnitud del momento. Recordó las palabras de don Andrés. No tienes que tener todas las respuestas. Respiró hondo y se permitió sentir su vulnerabilidad, eludiendo la tentación de ocultarla.
Mientras revisaba sus notas, notó que otros conferencistas se desplazaban con airado aplomo, mostrando una confianza que le hacía falta. ¿Cómo podían estar tan seguros? A lo largo de sus años en el hospital, había aprendido a manejar situaciones críticas, pero esta era diferente. Era personal. La presentación no solo se trataba de datos, sino de su propia historia, de lo que había luchado para llegar hasta aquí. Cuando llegó su turno, el micrófono le pareció más pesado de lo que había anticipado. Se ajustó la blusa y alzó la vista, intentando conectar con el público, cuyas miradas la atravesaban. Sin embargo, no encontró miedo en sus rostros, sino expectación. Con un susurro casi inaudible, comenzó a hablar, compartiendo su travesía y los conocimientos adquiridos sobre los alimentos ancestrales. A medida que avanzaba, la inquietud se fue desvaneciendo. Sus propias palabras resonaban en su mente y la conexión que establecía con su relato le otorgó una nueva forma de confianza. Revelar su experiencia genuina permitió que la ansiedad se transformara en energía positiva. Sofía observó cómo algunos miembros de la audiencia asentían, y eso le dio un nuevo impulso. Comenzó a compartir historias sobre sus pacientes, los desafíos que enfrentaban y cómo los alimentos podían cambiar no solo la salud física, sino también la salud mental. El público reaccionaba, algunos tomaban apuntes, otros intercambiaban miradas de comprensión. Sus palabras se entrelazaban con la esperanza que había sentido tras cada comentario de don Andrés. Esa conexión no solo la liberaba a ella, sino que parecía resonar en la sala. Con cada punto que abordaba, sus recuerdos de inseguridad se desvanecían, convirtiéndose en testamentos de superación. El nudo en su garganta se aflojaba y su voz se hacía más firme. Había llegado un momento crucial al hablar sobre la importancia de reclamar la nutrición como un aliado en la salud mental. No solo era un cambio de paradigma, era una invitación a cuestionar lo que se daba por sentado. Pero cuando sintió que estaba en su mejor momento, una pregunta desafiante surgió de la audiencia. Un médico con una expresión crítica comenzó a interrogar su enfoque. ¿Cómo puedes estar tan segura de que estos alimentos ancestrales son la respuesta? ¿Y qué pasa con la ciencia detrás de ellos? Esa pregunta sacudió el ambiente, generando un silencio tenso en la sala. Sofía sintió el sudor en sus manos, y la mirada del médico parecía desafiar no solo su presentación, sino su valentía misma. En ese instante, comprendió que debía confrontar su miedo no con defensas, sino con información. La ciencia está viva y sigue investigando, respondió, buscando los datos en su mente. Pero nuestra intuición también es poderosa. ¿No es igualmente importante escuchar las historias humanas detrás de los números? El desafío la había puesto en la cuerda floja, pero también le había dado la oportunidad perfecta para reflexionar sobre su propia confianza. Mientras el médico la escuchaba, un giro inesperado apareció en su mente. ¿Qué estaba dispuesta a arriesgar para defender su nueva perspectiva? Las resonancias de ese momento empezaban a dibujar formas en su futuro. Con eso en mente, estaba decidida a enfrentar no solo las preguntas de los demás, sino también las que se desataban en su interior. En ese instante decisivo, su voz se alzó con más claridad que nunca. Pero al salir de aquel escenario, sabía que enfrentarse a los críticos internos sería igual de desafiante que cualquier presentación ante un público. Y allí, mientras la sala de conferencias se desvanecía tras ella, se planteó la pregunta crucial: ¿qué decisiones tomaré ahora que he empezado a encontrar mi voz? Esta vulnerabilidad sería la clave para su verdadero crecimiento. Pero, ¿estaría lista para las verdades que debería enfrentarse a sí misma en el camino? La jornada posterior a la conferencia fue un torbellino emocional para Sofía. Los ecos de las preguntas del médico resonaban aún en su mente, reverberando en un espacio donde la duda y la confianza coexistían. Aturdida, decidió caminar por el parque cercano al hospital, buscando claridad en el silencio que contrastaba con el bullicio del interior de su mente. Era un ritual que había adoptado para enfrentar momentos críticos, encontrarse a sí misma en el ambiente natural, lejos de la presión. Mientras caminaba,
Recordó las historias que había compartido. Había proyectado vulnerabilidad, y aunque había sentido el aliento cortante de la crítica, también emergía en ella una percepción de empoderamiento. Había esbozado un mapa de su recorrido, no solo como profesional, sino también como mujer vulnerable y resiliente. Pero la pregunta del médico había dejado una huella profunda. ¿Sus convicciones estaban realmente fundamentadas? Sofía decidió que enfrentaría ese dilema, no como un detrimento, sino como una oportunidad de crecimiento. Se sentó en un banco y sacó su cuaderno. A partir de ese día, cada vez que cruzara ideas sobre un tema crítico, escribiría no solo su perspectiva, sino también los argumentos que la respaldaban. Era el momento de fundamentar su conocimiento con más datos, más investigación. Se prometió a sí misma que se convertiría en la voz que defendiera no solo sus creencias, sino también a quienes no podían hacerlo. La idea de profundizar en la investigación la llevó a revisar los estudios científicos sobre los alimentos ancestrales. Escudriñó bibliotecas digitales y academias especializadas, descubriendo un mundo de literatura donde se alineaban ciencia y experiencia humana. Había algo mágico en esa conexión. Empezaba a ver cómo distintos campos se entrelazaban y la forma en que la historia de cada alimento podía ser tan poderosa como cualquier gráfico clínico. Aquella búsqueda no solo era intelectual, sino también personal. Se sintió más segura al cuestionar su propia comprensión de su carrera. Aquella aparente necesidad de aprobación ajena se transformaba en una búsqueda implacable de la verdad. La duda la había empujado a un camino de investigación mucho más profundo. Cada día era un nuevo descubrimiento, cada ensayo leído una lucha contra el olvido de sus propias inseguridades. Con todo este nuevo conocimiento acumulado, Sofía decidió escribir un blog donde no solo compartiría sus hallazgos, sino que también se convertiría en un espacio de reflexión continua. Las palabras se volvieron su refugio y su arma. El primer post llevaba por título «La nutrición como cuidado integral, más allá del plato». Reflexionó sobre el poder de la alimentación no solo para nutrir el cuerpo, sino también para sostener la mente en momentos de vulnerabilidad. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando se encontró ante la posibilidad de enviar una propuesta a una revista científica de renombre. La idea de ser publicada la hacía sentir tanto emoción como miedo. A medida que desarrollaba su propuesta, las dudas volvían a invadirla. ¿Era realmente suficiente su investigación? ¿Estaría dispuesta a recibir más críticas? Su temeridad como conferencista se evaporaba ante la idea de ser juzgada por un comité editorial. Sofía decidió no dejarse vencer. Con determinación, finalizó la solicitud y la envió, sintiendo cómo un peso se aligeraba en su ser. Pero ese alivio no duró mucho. La ansiedad la invadía en cada momento de espera. Sabía que lo que había presentado era una extensión de sí misma, e iba más allá de un simple trabajo académico. Era su voz, su lucha y su liberación. En las semanas que siguieron, Sofía reflexionó sobre los pasos que había dado. Había tomado la decisión de no solo manifestar su voz, sino también de defenderla ante su propio miedo. Sin embargo, mientras su mente perseveraba, surgió un nuevo dilema. La pregunta que anteriormente la había inquietado empezó a dar forma a otra. ¿Qué sucederá si es rechazada? Anticipar un resultado negativo era intimidante, pero la posibilidad de no intentarlo era aún más desgarradora. Así, al plantear este nuevo desafío, Sofía se encontró cada vez más comprometida con su crecimiento personal. Pero los ecos de sus inseguridades continuaban. Eran un recordatorio constante de que el camino hacia la autoaceptación es, a menudo, un sendero repleto de incertidumbres y decisiones difíciles. En todo este proceso de descubrimiento, un nuevo objetivo emergía con fuerza. No se trataba solo de compartir su historia, sino de transformar la perspectiva de otros. Se preguntaba si estaría lista para recibir respuestas, ya fueran confirmaciones o rechazos. Con esta inquietud en el aire, Sofía se preparó para afrontar la inminente respuesta de la revista,
consciente de que lo que verdaderamente importaba era la valentía para continuar un camino sin garantías, donde cada paso podría ser un descarrilamiento o el lanzamiento hacia algo más grande. La espera se tornaba cada vez más pesada para Sofía. Cada nuevo día se alzaba como un espejo que reflejaba su vulnerabilidad, una sensación que había comenzado a familiarizarse con los trances de espera. Los momentos de silencio se llenaban de una cacofonía de pensamientos que la arrastraban a la inseguridad. Hacer frente a esos días de incertidumbre era, sin duda, un desafío crítico en su camino hacia el crecimiento. Decidió que debía canalizar esa ansiedad en algo productivo y se propuso trabajar en su blog. El nuevo post la absorbía más de lo pensado. La idea de explorar la conexión entre la nutrición y los procesos cognitivos la entusiasmaba. Se zambulló en la investigación de casos donde ciertos alimentos habían demostrado mejorar la memoria y la claridad mental. Con cada dato encontrado, su mente se encendía, construyendo no solo un artículo, sino un propósito: transmitir cómo la comida podía ser un aliado en momentos de confusión y estrés. Sin embargo, detrás de ese entusiasmo latía una pregunta persistente que la atormentaba. ¿Qué tal si mi experiencia no resuena con nadie?, se cuestionó Sofía mientras tecleaba frenéticamente en su computadora. Sin darse cuenta, su mano se detuvo. El peso de la duda había comenzado a ganar terreno. A pesar de estar buscando empoderar a otros a través de su voz, enfrentaba su propia batalla diaria con el miedo al juicio externo. Tomó una respiración profunda y decidió invitar a un par de colegas a leer su artículo antes de publicarlo. Al compartir su trabajo, buscaba no solo un empujón de confianza, sino también una perspectiva externa que pudiera ofrecerle un ancla en medio de su tormenta interna. Desde la primera lectura, los comentarios llegaron cargados de aliento. «Tu enfoque es fresco y necesario», resaltó Mariana, una nutricionista con varios años de experiencia. Sofía sentía como cada palabra de apoyo le abría un camino nuevo. Pensaba que quizás, solo quizás, podía permitir que su vulnerabilidad se convirtiera en un activo, en lugar de un estigma. Pero el impulso no fue suficiente. Las sombras de la duda aún la rodeaban. El impulso de publicarlo era fuerte, pero la noción de ser criticada de nuevo la paralizaba. Cada vez que pensaba en presionar el botón de publicar, su corazón se aceleraba, como si estuviese a punto de atravesar una frontera peligrosa. ¿Por qué es tan difícil dejar que otros vean lo que soy?, reflexionaba. Y entonces tuvo una revelación. El miedo que sentía no solo era miedo al rechazo, sino temor a perder el control de su narrativa. La reacción de los demás podría moldear cómo se veía a sí misma. Decidió entonces realizar un ejercicio de reflexión. Se sentó en su habitación, rodeada de post-its y libros, y escribió su historia. No como un artículo académico, sino como un relato emocional donde cada fracaso y cada éxito coexistieran. Así, le daría voz a su vulnerabilidad, esta vez desde una posición de fortaleza. Al terminar, se sintió liberada, como si hubiese arrojado un peso hacia el horizonte. Había transformado sus inseguridades en narrativa, resignificando su viaje profesional y personal. Pero al revisar lo escrito, un nuevo desafío emergió. Si compartía su propia vulnerabilidad, ¿estaba preparada para enfrentar las respuestas de su audiencia? Con el dilema a cuestas, Sofía navegaba entre el escepticismo y la posibilidad de liberación. Estaba frente a otro precipicio donde su historia podría inspirar o ser desechada, al igual que un evidente fracaso. Ponderó si podría haber una conexión genuina a través de su honestidad. Así, en esa encrucijada, se enfrentaba a la realidad de su propia identidad profesional. Su boca se secó mientras pensaba en el botón de publicar, cuestionándose una vez más si aquello la liberaría o la encierra en una jaula de inseguridades. Pero lo que sí era claro era que debía decidir, y rápido, antes de que la duda la consumiera nuevamente. Con esa resolución palpitante, Sofía tomó una decisión sobre su próximo movimiento. ¿Estaba lista para asumir las consecuencias de compartir su verdad? Las últimas palabras resonaban en su mente. El momento de la verdad había llegado. La luz del día se colaba por la ventana,
iluminando el espacio donde Sofía había pasado innumerables horas reflexionando y escribiendo. Sin embargo, esa mañana parecía irradiante, pero su corazón giraba entre la ansiedad y la determinación. Tenía en sus manos el fruto de su trabajo, un artículo que no solo era una recopilación de datos, sino una extensión de sí misma, una exposición de sus luchas y triunfos. Sofía se sentó frente a la computadora, el cursor parpadeando ante ella como un pequeño tambor que marcaba las horas. Respiró hondo y revisó una vez más el contenido de su blog. Las palabras flotaban en su mente, resonando con una mezcla de confianza y miedo. ¿Y si esto cambia algo?, se preguntó, consciente de que publicar sería tanto un acto de entrega como una potencial autocrítica. La incertidumbre se deslizó por sus pensamientos y recordó la última conversación con Mariana. La nutricionista había notado el brillo en su voz cuando hablaba de la conexión entre la alimentación y el bienestar mental. A menudo subestimamos el poder de nuestras historias, le había dicho. Esa afirmación encendió algo en Sofía. En ese instante, comprendió que la vulnerabilidad no era solo un elemento de su relato personal, sino una herramienta poderosa para conectar. Con una decisión férrea, comenzó a escribir un pequeño prefacio, un llamado a quienes leerían su artículo. Quería que su voz transmitiera autenticidad, que los lectores no solo captaran los datos sobre los alimentos, sino que sintieran la experiencia detrás de cada palabra. Había aprendido en su camino que la conexión emocional valorizaba el contenido más que cualquier cifra o estudio. Mientras sus dedos se movían sobre el teclado, una idea nueva comenzó a formarse en su mente. Además de compartir los 3 alimentos transformadores, decidió incluir un breve relato de su propia batalla con la memoria y la ansiedad. Nunca antes había compartido tanto. Podía imaginarse acompañando cada sección del artículo con fragmentos de su historia personal, creando un puente entre los lectores y su propia experiencia. Al acabar el prefacio, pulsó «Guardar» y se recostó en la silla. Una mezcla de orgullo y temor la invadió. El siguiente paso era más que un simple clic. Significaba exponerse a la crítica, abrirse a las voces ajenas que definían, en parte, su percepción profesional. ¿Estaré lista para esto?, se cuestionó, sintiendo cómo un sudor frío comenzaba a formarse en su frente. El temor a la desaprobación se entrelazaba con la posibilidad de la validación. No obstante, un nuevo concepto comenzó a florecer. La idea de que la crítica, en su esencia, no definía su valor. A partir de esa premisa, se armó de valentía. Recordó a un antiguo profesor que solía repetir que el crecimiento personal se cultivaba en la incomodidad. La incomodidad era su nuevo aliado. Podría ser un rayo de intuición que le señalaría dónde debía enfocarse. Con la mente más tranquila pero el corazón enérgico, Sofía respiró nuevamente. Se sentía más alineada con lo que quería comunicar. Experiencias reales, no solo hechos fríos. Lo que realmente anhelaba era que su comunidad se sintiera vista, reconocida y empoderada. Sin pensarlo más, volvió a colocar el cursor sobre el botón de publicar. El momento era ahora. Con un clic, el artículo fue al mundo. Al instante, un torrente de dudas la golpeó de nuevo. Diversos escenarios se dibujaron en su mente, pero una voz interna le recordó las palabras de Mariana. Tú nunca sabes quién se verá reflejado en tu historia. Esa fue su ancla en medio del torrente. Mientras aguardaba las primeras reacciones, sus pensamientos giraban inquietos. ¿Se atrevería alguien a hablar de su propia vulnerabilidad en respuesta? Sofía miró el reloj, sintiendo cómo cada segundo se convertía en un pequeño universo de emociones. Quizás el siguiente paso en su viaje dependería no de la respuesta a su artículo, sino de cómo dichas respuestas la empujarían a desafiar sus propias percepciones sobre el éxito y la conexión con su entorno. Fue entonces cuando sonó el aviso de una notificación. Se quedó inmóvil, sintiendo que el universo había agotado su aliento en un instante. ¿Sería ese el primer comentario? ¿Qué revelaciones surgirían a partir de ese clic? El pitido del aviso resonó en el aire quieto como un eco atronador.
Sofía, casi paralizada por la tensión, se inclinó hacia la pantalla, sus dedos aún temblorosos de la adrenalina. Con un leve clic, abrió la notificación. Su corazón latía con fuerza, un tambor insistente que amenazaba con salirse de su pecho. «Comentarios. 5 nuevos», decía el mensaje. Sintiéndose abrumada, decidió que no podía esperar más. Con cada palabra que leía, su mundo interior se sacudía en un vaivén de emociones. Algunos de los comentarios resonaban con apoyo y aliento, mientras otros se manifestaban como críticas severas. Uno en particular la detuvo por completo. ¿Por qué esa necesidad de exponer tus vulnerabilidades, Sofía? La ciencia habla por sí misma. Aquella frase caló hondo, la provocó. Por un instante, la inseguridad acechó una vez más. La voz interna que había construido a lo largo de su camino parecía desvanecerse. Enfrentar su propia inseguridad era el verdadero desafío, no la reacción externa. Pero cuánto había luchado para transformar su voz. La crítica estaba diseñada para abrir puertas a conversaciones sinceras, a romper el silencio sobre temas que, a menudo, se ocultaban tras muros firmes. Se dio cuenta de que su propósito no solo se limitaba a comunicar información, sino a nutrir conexiones genuinas. Sin embargo, a medida que buscaba el equilibrio entre su respuesta racional y la emocional, algo cambió en su perspectiva. Era en esos momentos de tensión y retroceso donde podía encontrar la claridad que necesitaba. Toda actuación de resistencia era una oportunidad para profundizar en su propio entendimiento. Muchos respondían a su artículo desde su propio pasado, desde sus propias batallas, y eso significaba que su historia había generado un impacto. Optó por revisitar sus notas y grabaciones de antiguas sesiones de autoayuda y desarrollo personal. Sus pensamientos fluyeron rápidamente. Se dio cuenta de que en este viaje no podía esconderse detrás de la perfección, ni de las normas no escritas de la comunidad científica. En cambio, entendió que, como profesional, su propio crecimiento implicaba abrazar las imperfecciones y el caos de su vulnerabilidad. El verdadero valor de su artículo no consistía solo en la validación como experta, sino en encarnar a alguien que también afrontaba desafíos. Sus dedos comenzaron a moverse nuevamente, esta vez creando respuestas con sinceridad. Relató su experiencia con la inseguridad y cómo, a través de la escritura, había encontrado no solo su voz, sino también un camino hacia la empatía. Lo que la nutricionista le había compartido se manifestaba en cada palabra. Con cada respuesta que escribía, complementaba la visión que los demás tenían de ella. Finalmente, decidió cerrar cada comentario con la misma pregunta que la había guiado en su proceso. ¿Cómo aprendemos a ser más humanos en nuestras interacciones? Cuando terminó, sintió un nuevo impulso en su interior. Una certeza de que su viaje no se trataba solo de su avance personal, sino de abrir una plaza de diálogo donde otros también pudieran aventurarse. Sabía que el artículo podía ser un catalizador no solo para el cambio en su vida, sino en la de los demás. Recostándose en su silla, Sofía recordó el lema personal que había adoptado. Los desafíos son espejos que reflejan nuestra capacidad de adaptarnos y crecer. La vulnerabilidad dejó de ser solo un miedo, se transformó en un faro que la guiaba hacia su verdadero propósito. Sin embargo, una nueva inquietud asomó en su mente. ¿Cómo enfrentaría el momento crítico que se avecinaba? La respuesta de su comunidad, una que pronto tendría, podría influir en cada decisión futura. Un aviso sonó nuevamente, más fuerte esta vez. Un comentario que decía: «Admiro tu valentía, pero estoy desesperado. ¿Puedes ayudarme más?». Aquella súplica fue un jarro de agua fría, una llamada a la acción que la enfrentó a la próxima fase de su camino. El tiempo de la introspección había pasado. Era momento de actuar y dar respuestas. ¿Sería capaz de enfrentar no solo sus dudas, sino las del otro? El flujo de energía en el interior de Sofía se intensificó tras leer aquella súplica. El eco de la pregunta, ¿puedes ayudarme más?, resonaba en su mente como un tambor que marcaba el tiempo en una danza frenética.
No era solo una solicitud de apoyo, era una señal de que su voz había alcanzado más allá de sus propias inseguridades. Consciente de que su respuesta podría influir en la vida de alguien, comenzó a frenar la marea de ansiedad. Esa urgencia a ayudar nunca había estado tan presente. Sofía comprendía que no solo se trataba de brindar información técnica, sino de compartir su propia travesía hacia la claridad. Apostar por la vulnerabilidad y la autenticidad se volvía más relevante en ese momento. Volvió a la pantalla. Decidió crear un nuevo artículo que no solo resonara con su voz, sino que ofreciera herramientas concretas para quienes pudieran estar enfrentando desafíos similares. Quería que sus experiencias se convirtieran en mapas que guiaran a otros en su proceso de transformación. Con este objetivo en mente, buscó en sus notas los alimentos que, en su experiencia, podían realmente influir en la claridad mental. Mientras escribía sobre el poder de la alimentación, leyó sobre la importancia de la nutrición no solo como un medio para cuidar el cuerpo, sino como una vía para mantener la mente alerta y enfocada. Se adentró en los detalles de 3 alimentos específicos: los arándanos, las nueces y el aguacate, cada uno con propiedades que ayudaban no solo a la memoria, sino también al bienestar emocional. El arándano es un aliado contra el olvido, escribió. Su mente se llenaba de recuerdos sobre investigaciones que habían demostrado sus efectos positivos en el cerebro. A medida que continuaba, conectaba cada alimento con su propia lucha interna. Esos momentos críticos donde había sentido que su mente se nublaba eran, en gran medida, el resultado de no prestar atención a lo que consumía. Al final de la primera sección, Sofía no podía evitar preguntarse: ¿era aquello similar a lo que otros necesitaban escuchar? La forma en que había integrado su vida personal con la profesional se volvía cada vez más clara. Ya no se trataba solo de cifras y resultados. Se trataba de compartir verdades en las que realmente creía. Preparándose para las secciones siguientes, se dio cuenta de que su propio camino había sido un proceso de pérdida y descubrimiento, y eso lo había moldado. Por lo tanto, cada palabra que fluía de sus dedos se sentía como parte de su propósito renovado: ofrecer no solo consejos, sino una conexión auténtica, un refugio emocional. Sin embargo, en medio de este impulso, una sombra de preocupación la cruzó. ¿Y si tras el artículo surgían más críticas? El temor a enfrentar el juicio nuevamente corría vertiginosamente por su mente. Pero se dijo a sí misma que su valentía no se basaba en ser aceptada por todos, sino en tener el coraje de ser sincera en su camino. Incluso más importante, el comentario de la persona que había pedido ayuda marcaba la urgencia de educar y empoderar. En su corazón, sabía que había muchas personas que se sentían tan perdidas como ella se había sentido en ocasiones. Finalmente, se detuvo un momento, sintiendo el peso de esa responsabilidad. Sus pensamientos se enredaban entre sí mientras contemplaba los próximos pasos. ¿Estaba preparada para ver su propia vulnerabilidad proyectada en la respuesta de otros? ¿Sería capaz de responder a las preguntas que podría recibir de aquellos que, como ella, buscaban claridad en medio del caos? El pensamiento se volvió un desafío en sí mismo. Ella lo sabía. Dar pasos adelante implicaba mirar hacia adentro y confrontar lo que aún debía descubrir en su propio viaje. Se sentó erguida, sabiendo que debía tomar el control. Su historia debía ser contada y su voz escuchada. Fue entonces que un nuevo comentario apareció en su pantalla, una pregunta directa que la congeló en su lugar. ¿Qué haces cuando la presión se vuelve inmanejable? La respuesta a eso podría determinar no solo la dirección del artículo, sino también su propia travesía hacia un nuevo nivel de autoentendimiento. Sofía sintió que el peso de la pregunta le oprimía el pecho. ¿Qué hacía cuando la presión se volvía inmanejable? La frase le resultaba familiar. Evocaba los días de largas jornadas en las que se perdía en sus propios pensamientos, atrapada en un ciclo de autocrítica y dudas. Reflexionó en silencio, preguntándose si había encontrado alguna vez una respuesta clara a esa pregunta. Decidió que debía ser genuina, así que cerró los ojos y recordó aquellos momentos.
Recordaba la presión de proyectos que parecían interminables, el temor a no cumplir con las expectativas, las propias y las de los demás. Inspiró profundamente, intentando reunir el coraje para enfrentar su vulnerabilidad. En medio de esta introspección, un claro entendimiento comenzó a emerger. La presión, a menudo, había sido un león rugiente que la atemorizaba, pero también había sido su motor. Sin ella, no habría aprendido a priorizar ni a establecer límites. Y fue en esos momentos más oscuros que descubrió herramientas que la habían ayudado a lidiar con la ansiedad. Técnicas de respiración, ejercicios de mindfulness y la práctica constante de poner en palabras sus frustraciones. Sofía, la presión puede ser un aliado, se dijo a sí misma. Al escribir su artículo, se dio cuenta de que no solo necesitaba compartir recetas de alimentos que aportaban claridad, sino también estrategias para manejar la presión que todos enfrentamos en algún momento. Su voz comenzó a cobrar vida en la pantalla. Con firmeza, comenzó a delinear pensamientos sobre la vulnerabilidad como una fortaleza. La vida está llena de expectativas, tecleaba, y el verdadero aprendizaje radica en cómo elegimos responder ante ellas. Se hizo evidente que cada persona tiene sus propias formas de lidiar con la presión, pero algunos métodos podían universalizarse. Escribir sobre los arándanos podía ser un punto de partida, pero hablar sobre cómo gestionar la ansiedad en ese mismo contexto era igualmente vital. Describió la técnica de la respiración consciente y cómo centrarse en la inhalación y exhalación podía ayudar no solo a calmar la mente, sino también a reafirmar la conexión con el momento presente. Pensó que la simple acción de detenerse a respirar podía ser la clave para desactivar la presión que sentía abrumadora. No está mal buscar apoyo, continuó. A veces, hablar con alguien de confianza puede arrojar luz sobre lo que parece una montaña inalcanzable. En ese momento, sintió la urgencia de ser un faro para otros, aquellos que podrían verse reflejados en sus palabras. Mientras continuaba tecleando, Sofía se sintió vibrante, como si cada presentación personal desnudara una parte de su alma. ¿La presión realmente era tan negativa? Esa pregunta se volvió central en su narrativa. A medida que el artículo iba tomando forma, un destello de miedo cruzó por su mente. ¿Y si su enfoque no era bien recibido? Pero esta vez, en lugar de dejar que el temor la paralizara, decidió que su historia debía ser contada. El capítulo se organizó, sus ideas eran claras, pero un nuevo comentario surgió. ¿Cómo puedes estar segura de que lo que dices será realmente útil? Esa pregunta se sintió como un rayo que iluminaba la oscuridad de sus inseguridades. La urgencia de responder no solo a su propio dilema, sino también a los que aún no compartían su lucha, la hizo sentir viva. La verdad se apoderó de ella. No siempre podría tener todas las respuestas, y eso estaba bien. Era humano, imparcial. Pero la búsqueda de claridad era su motor, una travesía que parecía inagotable. Tensada entre la inseguridad y la determinación, se dio cuenta de que estaba al borde de una profunda revelación. Tenía que afrontar su temor. Quizás, en el camino de ayudar a otros, también encontraría las respuestas que buscaba para sí misma. Al finalizar su escrito, se detuvo, sumida en pensamientos profundos, mientras su corazón latía con fuerza. ¿Estaba dispuesta a abrirse completamente al mundo y a dejar que sus dudas se manifestaran? La presión podía ser la chispa necesaria para encender su transformación. La próxima pregunta que quemaba en su mente era clara. ¿Cuánto más profunda podría ser su búsqueda de conexión real consigo misma y con los demás? La primavera llegó con un aire renovador, y mientras las flores florecían, también lo hacía la nueva vida de Sofía. Aquella mañana, se sentó en su jardín, admirando el esplendor de la naturaleza, sintiéndose agradecida por cada desafío enfrentado. Había pasado meses desde su artículo revelador y las reacciones de su comunidad la habían transformado más de lo que jamás habría imaginado. Los comentarios seguían llegando, algunos pidiendo consejos sobre la presión y otros compartiendo sus propias luchas.
Sofía se sintió revigorizada al ver cómo su sinceridad había creado un espacio de diálogo, aliviando las cargas de muchos. Entendió que su búsqueda de claridad había resonado no solo por sus recomendaciones sobre alimentos, sino también por su vulnerabilidad, convirtiéndose en un faro de esperanza para quienes atravesaban caminos similares. El conflicto personal que había oscurecido su horizonte, el miedo a ser juzgada y a no estar a la altura de las expectativas, se había ido disipando. Su voz, una vez llena de inseguridades, ahora emanaba confianza y propósito. Había aprendido que, al abrazar sus debilidades, podía conectarse profundamente con los demás, ofreciendo no solo información, sino solidaridad y comprensión. Un día, mientras revisaba su bandeja de entrada, un correo llamó su atención. Era una invitación para unirse a un panel de discusión en una próxima conferencia sobre salud mental. ¿Yo?, pensó, paralizándose por un momento. Pero luego, la semilla de la autoconfianza que había cultivado comenzó a florecer. Ese era un reconocimiento tangible de su viaje y la oportunidad perfecta para compartir su mensaje con una audiencia mayor. Aquella tarde, decidió sentarse frente a su computadora. En lugar de angustiarse, se sintió emocionada al visualizar la oportunidad de hablar sobre su experiencia, sobre la valía de la vulnerabilidad en el campo de la salud mental. Creó un esquema que mezclaba lo aprendido acerca de los alimentos ancestrales con su propia historia. Sabía que allí podría profundizar en la conexión emocional entre la comida y la mente, y ofrecer herramientas prácticas para quienes se sentirían identificados. Mientras avanzaba en su presentación, una profunda satisfacción la invadió. «Voy a hacer esto», se repetía, sintiendo que cada palabra que tecleaba la acercaba un paso más a su nueva vida. Sofía ya no era solo una enfermera, se había convertido en una educadora, en una voz para aquellos que luchaban en silencio. Por fin llegó el día de la conferencia. Al estar de pie detrás del podio, frente a un mar de rostros expectantes, sintió una oleada de nervios. Pero en lugar de caer en la inseguridad, recordó su viaje y cómo había pasado de la duda a la certeza. Cuando su voz comenzó a resonar en la sala, las palabras fluyeron con naturalidad. Compartió su historia, sus fracasos y aprendizajes, y la relevancia de la alimentación para mantener la salud mental. La conexión con el público fue palpable. Algunos asistentes asentían, mientras otros tomaban notas, y sus miradas reflejaban un entendimiento compartido. Momentos después, una pregunta surgió entre los asistentes. ¿Cómo encuentras el coraje para hablar de tu vulnerabilidad en un entorno profesional? Sofía sonrió, sintiendo cómo su corazón se expandía. El valor no se encuentra en la ausencia de miedo, sino en la decisión de seguir adelante a pesar de él, respondió. Al finalizar la conferencia, una sensación profunda de satisfacción la envolvió. No solo había compartido información valiosa, sino que había tejido un relato que conectaba a todos en la sala. La transformación que había logrado no solo nació de su trabajo arduo como enfermera, sino de elegir ser honesta sobre su camino. El reconocimiento que había anhelado durante tanto tiempo se materializó esa tarde. Recibió una invitación para colaborar con una revista dedicada a la salud mental y proceder a escribir una columna sobre la intersección entre nutrición y bienestar. Este era el cierre perfecto para su viaje de autodescubrimiento. Sofía se sentía empoderada y había conquistado su propia montaña de inseguridades. Al mirar por la ventana aquella noche, observando la luna llena brillando en el cielo, comprendió que había llegado a un punto decisivo. Finalmente, se veía a sí misma como no solo una enfermera, sino una voz valiosa en el campo de la salud mental, capaz de inspirar a otros a contar sus propias historias. Con la cabeza en alto, supo que había alcanzado su meta, transformar las dudas en un legado de claridad y conexión. Invito a todos a que se suscriban inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos en la difusión de este mensaje.
comenten sus reacciones y teorías sobre esta transformación personal. Y no olvide compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para hacerlo. Ustedes pueden hacer la diferencia.